Buenos días, niños. Hoy Buenos día días, mis trataremos sobre el estimados tema del estudiantes. sistema Hoy digestivo. día continuamos con el tema los seres que fabrican su propio alimento. La pregunta que nos hacemos a continuación es, ¿quiénes son los seres que fabrican su propio alimento? Estos son las plantas, ya que las plantas realizan la fotosíntesis para fabricar su alimento. Para ello necesitan agua, sales minerales, dióxido de carbono y luz solar. Además, las plantas necesitan respirar. Las plantas toman del suelo grandes cantidades de agua para realizar la fotosíntesis. Además, las plantas, como los animales, necesitan alimentarse y respirar para crecer y sobrevivir. Pero la respiración de las plantas es como la de los animales. La respiración, ¿ah? ¿Por qué? Porque ambos toman del aire el oxígeno y expulsan el gas, llamado el dióxido de carbono. Pero la alimentación de las plantas es muy diferente de la de los animales, porque las plantas son autótrofas. ¿Y qué quiere decir autótrofas? Esa palabra quiere decir que las plantas no necesitan buscar su alimento como hacen los animales, sino que lo fabrican ellas mismas. Para ello necesitan aire, agua y algunas sustancias que hay en el suelo y la luz del sol. La alimentación de las plantas comprende tres fases, que a continuación lo veremos. La fotosíntesis. La fotosíntesis, niños, es el proceso por el cual la planta absorbe el dióxido de carbono del aire y expulsa oxígeno hacia afuera. Este proceso ocurre durante el día, gracias a la luz solar que es atrapada por la clorofila presente fundamentalmente en las hojas, responsable de su característico color verde. También ahora veremos el proceso mediante el cual las plantas fabrican su propio alimento. ¿Cómo lo hacen? Escuchemos. 1. A través de la raíz, la planta absorbe del suelo agua y sales minerales llamada la savia bruta. La savia bruta sube por los vasos leñosos hasta las hojas. Ahora, las hojas toman del aire un gas. Ese gas se llama dióxido de carbono. Este gas se mezcla con la savia bruta y con la ayuda de la luz del sol se transforma en su alimento, en el alimento de la planta. La savia elaborada llamada. En este proceso la planta expulsa oxígeno y la savia elaborada se reparte por toda la planta a través de los vasos liberianos. Aquí en la imagen tenemos por donde ingresa la savia bruta, que son el agua y las sales minerales, que recorre todo el tronco del árbol hasta llegar a las hojas. Y gracias a lo que llega a las hojas toman la luz del sol para transformarse en la savia elaborada. Aquí es donde se reparte por todo el árbol. Ahora, acá observamos el sol que está transmitiendo rayos solares. A la vez están ingresando el dióxido de carbono, pero la planta al respirar elimina el oxígeno. ¿Ve? Aquí observamos al agua, se le conoce como el H2O. Otra pregunta, seguimos. La nutrición autótrofa. Existen organismos como los vegetales que son capaces de sintetizar todas las sustancias que necesitan para su metabolismo, a partir de sustancias inorgánicas y que por lo tanto no necesitan para su nutrición de otros seres vivos. Este tipo de nutrición se denomina autótrofa. El procedimiento que utilizan los seres vivos autótrofos se les denomina fotosíntesis. O sea que la fotosíntesis se realiza en dos etapas. En la primera se produce una reacción lumínica
por la que se absorbe la luz por los pigmentos, o sea, eso se llama la clorofila. Y en la segunda se produce una reacción en la oscuridad que tiene lugar en los cloroplastos y que supone la reducción del dióxido de carbono a carbono orgánico. ¿Y qué es la respiración? La respiración en las plantas, igual que los animales, respiran tomando oxígeno del aire y expulsando dióxido de carbono. La respiración se realiza continuamente, tanto por el día como por la noche. El proceso se realiza sobre todo en las hojas y en los tallos verdes. Como producto de la respiración, las plantas como los animales también desprenden dióxido de carbono. Ahora, las fases que comprende la alimentación de las plantas son tres, que es uno, la absorción de agua por la raíz, la fabricación de la savia elaborada y el reparto de la savia elaborada por toda la planta. Estas tres fases del proceso se producen constantemente, o sea que la raíz absorbe del suelo el agua y las sales minerales. Disueltas en el agua que toma la raíz entran también en las plantas. Ahora, del agua, el suelo, del suelo el agua y las sales minerales. Las plantas, niños, absorben el agua del suelo a través de la raíz. Disueltas en el agua que toman la raíz, entran también en la planta otras sustancias que estaban en el suelo. Estas sustancias se llaman sales minerales. Y son muy importantes para la alimentación de las plantas. Y el último, que es en las hojas, se fabrica la savia elaborada. Al llegar a las hojas, la savia bruta se mezcla con el dióxido de carbono que las hojas toman del aire. En el interior de las hojas, la mezcla de savia bruta y dióxido de carbono sufre muchos cambios y se convierte en savia elaborada. Y la savia elaborada pues es la alimentación de la planta. Para que las plantas transformen la savia bruta en savia elaborada es imprescindible la luz del sol. Este proceso de elaboración de alimentos a partir de la savia bruta por medio de la luz se llama fotosíntesis. Factores que condicionan la fotosíntesis. La fotosíntesis está condicionada por 5 principales factores. Tenemos aquí todos los que están debajo del suelo. Tenemos los macroelementos: el nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, el magnesio y el azufre. Y en los microelementos tenemos al hierro, magnesio, tenemos también al cobre, al ceranio, boro y el molibdeno, el molibdenium. También tenemos al agua, el dióxido de carbono y al oxígeno. Estos son los 5 principales factores que condicionan la fotosíntesis. Ahora, en la noche nuestras plantas realizan la respiración, y en el día predomina la fotosíntesis, cosa que libera el dióxido de carbono, el mismo que el de día, solo que no pueden realizar la fotosíntesis de noche. Las plantas respiran durante la noche tomando el oxígeno del aire y el dióxido de carbono fundamentalmente a través de unos pequeños agujeros que tienen en la parte inferior de las hojas lo eliminan. Aquí observamos un mapa conceptual de la fotosíntesis. La fotosíntesis consiste en fabricar hidratos de carbono a partir del agua y el dióxido de carbono, utilizando la luz solar. Ocurre en las hojas, ya que tienen un pigmento llamado clorofila. La fotosíntesis se produce el oxígeno
donde nosotros también recibimos. Aquí también observamos una imagen que la hoja contiene clorofila, que ya es un pigmento de color verde, y está recibiendo la luz solar, tomando dióxido de carbono y eliminando oxígeno. Muy bien, chicos, nos despedimos con esta hermosa frase. Un árbol es un ser que vive para darnos vida. Gracias.